Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan este jueves 20 de noviembre en esta ciudad capital. Este es su programa radial Yaskin, una producción del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Les saluda Johanna Burgos en un clima muy cambiante en nuestra capital. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque se aproxima el día de nacimiento de José Cecilio Díaz del Valle. Y para eso hoy nos acompañará Denis Portillo. Buenas tardes, Denis. Muy buenas tardes, Johanna. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes y cooperar para hablar sobre una de las personalidades y personajes más representativos, no solo de Honduras, sino de Centroamérica y a nivel incluso hispanoamericano. Hispanoamericano, así es. Su pensamiento, ¿verdad? Su forma de ver América trascendió las fronteras nacionales. Incluso está considerado como uno de los pensadores más fuertes que ha habido en el continente y fuera del continente, incluso porque en Europa también, por lo menos en España, había estudiosos que lo han tratado también. Han tratado sobre su pensamiento y su trayectoria. Bueno, hoy queremos conocer sobre José Cecilio del Valle, pero también queremos un poco aterrizar a su figura como persona, lo que podemos intuir dentro de lo que conocemos, tanto que se ha escrito sobre él o que él ha escrito o que él escribió. Entonces queremos un poco para que nuestros radioescuchas conozcan quién fue él, si fue realmente conservador o no, si estuvo realmente, se opuso o no a la independencia y todo esto. Pero ya para entrar en materia, vamos a comenzar con una pregunta sencilla. ¿Cómo nos diría, Denis, yo siempre soy de maleducada, yo antes lo voy a presentar, Denis Portillo, es la segunda vez que está con nosotros. Tercera. Tercera, sí. No estuve yo en la ya segunda. Soy parte del inventario. No estuve en la segunda, usted ya es patrimonio de nuestra revista cultural Yaskin. Bueno, él es historiador, es mi compañero en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. ¿Usted no se considera, Denis? No, soy historiador, sí. E investigador. Pero más soy profesor de historia, me gusta más que me digan así. Porque ¿Se siente más halagado con Me siento más halagado con eso porque el profesor tiene un trabajo muy exigente, pero también a la vez muy, ¿cómo le digo? Muy gratificante y especial. Entonces sí, me gusta que me llamen profesor, aunque soy licenciado en historia, sí, pero me gusta que me llamen profesor. Ah, muy bien. Bueno, hoy le hemos invitado, ya que es un invitado ya de lujo de nuestro programa, porque sé, de buena fuente, porque hemos conversado antes, que es un admirador de José Cecilio Díaz del Valle y vamos a hablar de él. Bueno, uno dice que siempre debe tener en su vida íconos o personas, buenas personas, con buenos ejemplos a quien seguir, y desde el punto de vista académico e intelectual, y como persona incluso don José Cecilio Díaz del Valle es tal vez una de las personalidades, si no la personalidad más extrema o alta en el aspecto académico en nuestra región. Muy bien, empecemos por, dentro de lo que usted ha estudiado sobre esta figura importante de nuestros próceres nacionales, ¿quién es José Cecilio Díaz del Valle? Bueno, hablar de don José del Valle, como se afirmaba él, no es fácil en pocas palabras, en el poco tiempo que tenemos. ¿Por qué? Porque don José Cecilio del Valle, ya lo dije, lo repito, es una personalidad muy importante dentro de lo que es la historia de Centroamérica. Así que enmarcarlo dentro de pocas palabras, insisto, es difícil, pero intentaré más o menos dar una imagen de quién era don José Cecilio del Valle. Mire, don José Cecilio del Valle, desde muy pequeño, se sabe, fue interesado por los estudios, incluso su familia se interesó mucho por que él tuviera muy buena educación. Se dice que fue una de las razones, aunque no fue la única y tal vez no la principal, pero sí fue una de las razones por la cual su padre, don José del Valle, se trasladó a Guatemala. Porque en Honduras no había, ¿verdad? No había, recordemos que don José Cecilio del Valle nació pues en la ciudad de Choluteca, ¿verdad? Una de las ciudades más antiguas españolas de Honduras. Nació un 22 de noviembre de 1777. Y aquí quiero hacer esa aclaración, porque por ahí, en algunas páginas de internet, muy fiables, no. Muy fiables, tengan mucho cuidado, dice 1780, ese es un error. En la inscripción de nacimiento que se encuentra en Choluteca, si no me equivoco, en el archivo eclesiástico, es 22 de noviembre de 1777. Y esa es la fecha correcta. Y aquí cabe la aclaración para todos los estudiantes que nos pueden estar escuchando ahora. Uno siempre debe tener como primera fuente los documentos impresos, ¿verdad? Documentos documentos impresos. Tercera, cuarta, internet, pero hay que fijarse muy bien en la bibliografía de esos documentos. ¿Quiénes lo escribieron y de dónde obtuvieron la información? Y en este caso, insisto, es de una información de primera mano o primera fuente o fuente primaria, claro, que es la inscripción de nacimiento de él en su ciudad natal, Choluteca. Bueno, retornando quién era él precisamente. Bueno, ya sabemos dónde nació, que viene de una familia acomodada en su momento, pero
reseñando a don José Cecilio del Valle lo reseñaré en esta forma. Don José Cecilio del Valle, desde el punto de vista académico, él fue un especialista en idiomas. ¿Por qué digo especialista? Aun y cuando no estaba una cátedra especializada en idiomas, él hablaba latín, él hablaba griego, hablaba francés, hablaba inglés. Y también alemán, si no me equivoco, y español. ¿Por qué? Porque hay mucha documentación y correspondencia que él tiene en esos idiomas con especialistas de su momento, o sea, con profesionales y con gente muy erudita de su momento, que más adelante hablaremos quiénes eran. Entonces, manejaba idiomas, él era filósofo, era abogado, era economista, más fue fundador de la Cátedra de Economía Política, muy específica en Guatemala. Fue cientista natural, o sea, ¿qué quiere decir cientista natural? Era un investigador. Él entraba en la mineralogía, que por cierto era una ciencia muy nueva en su momento. Claro, por supuesto. Estamos hablando de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Estamos hablando de geología, estamos hablando de paleontología, estamos hablando de geografía, o sea, de historia. Claro. Es considerado como el primer historiador, hasta cierto punto ya académico, de alguna forma. Científico. Con bases científicas. Con bases científicas que hubo en Centroamérica, por lo menos escribió sobre historia. Él fue el primero en dividir la historia de Centroamérica en periodos, o sea, una periodización. Claro. Entonces eso ya le está dando a él una línea de trabajo muy, muy científica. Entonces fue historiador, también trabajó las ciencias políticas, fue político. Por supuesto, fue político. Es una rama muy importante de él. También trabajó las finanzas, recordemos, fue creador de la Cátedra de Economía Política, tenía que conocer de finanzas. Un erudito total. Total. Y las matemáticas, era un apasionado de las matemáticas. Es más, él se graduó en Guatemala él estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala precisamente, de abogado en Derecho, pero también antes de entrar ahí, él sacó también un bachillerato en Filosofía y Lógica, que por cierto su maestro fue el fray José Liendo y Goicoechea, que fue el reformador de la educación en Guatemala y por ende en Centroamérica. O sea, aunque era un fraile, él no tenía unas concepciones muy tradicionales. Él creía mucho en la ciencia. No, bueno, es que con todo su conocimiento, su vasto conocimiento, le daba a tener una visión más holística, más holística de las cosas. Totalmente, es más, él creía mucho en la ciencia. Bueno, este fray José Liendo y Goicoechea fue su maestro. Al grado que cuando José Cecilio del Valle tenía 17 años, 1790 por ahí, él hizo su tesis de bachiller. Y la tesis de bachiller, y aquí sí lo voy a leer porque no sé equivocarme, claro, trató sobre cuestiones generales y especializadas de la física, en donde analiza las propiedades de la materia y cómo los cuerpos se conforman de átomos. Explicó las leyes de Kepler, Galileo y Newton. Sí, se daba mucho en esa época que las personas que estaban muy interesadas en la política y demás, también le gustaba mucho la física, y incluso a algunos la astrofísica, que es el caso de los que se está mencionando. Correcto, incluso por eso él era apasionado de las matemáticas, porque para entender la física hay que tener una base matemática muy fuerte. Él precisamente trató un tema que en ese momento era como el boom, era como lo nuevo en la ciencia, o sea, la física y específicamente la electricidad, porque también habló sobre la electricidad. Claro. Él conocía ese fenómeno, entre comillas, natural, que es la electricidad. Que vendría a revolucionar más adelante. Más adelante, y estamos hablando que tenía 17 años. Estamos hablando de un visionario completamente, ¿verdad? Y tenía 17 años, o sea, desde joven, él ya le está dando la pauta de qué tipo de persona era. Bien. Denis, y de acuerdo a los documentos oficiales, ¿qué se sabe de la niñez y de la vida no política, no pública de José Cecilio del Valle? Bueno, más adelante vamos a tocar otros documentos, pero de los libros que usted ha consultado respecto a Valle, ¿qué nos dicen de la infancia? De los libros que yo, pues, en lo que poco que he investigado de él, por decirlo de alguna forma, y las biografías que he trabajado sobre don José Cecilio del Valle, en realidad no hablan mucho de su niñez, no hacen tanto a su niñez. Sí hacen referencia mucho a su educación en Guatemala, como que de ahí parte todo el conocimiento que se tiene ya de él en su vida, sus biografías, pero su niñez en Choluteca no es muy conocida, o sea, no hay mucha profundidad. Lo más que se podría decir que se ha logrado ubicar es precisamente que hasta los 12 años, que es cuando su padre decide irse para Guatemala, salir de Choluteca e irse para Guatemala, se dice que su niñez fue de recogimiento, en familia, que su educación estaba a cargo precisamente de su familia, y al parecer era una familia muy unida. Bastante unida. Y tradicional. Y tradicional, muy tradicional. Entonces,
Es lo más que se puede decir de la Podríamos niñez de afirmar Valle. que su niñez fue, digamos, por decirlo así, entre comillas, normal, y con una familia tradicionalista. Recordemos que ellos eran criollos. ¿Qué Ajá. quiere decir con criollos? O sea, eran descendientes de españoles. Siempre directos. Directos, quiera sí o no. Ujú. Valle pudo haber sido una persona con una sensibilidad social porque la tuvo, pero Claro. no olvidemos que era de una clase alta. Que su Es visión más, era otra. era otra, diferente. Solo para ver cuál era su línea, cuál era su familia, hay que recordar que para 1680 aproximadamente, 1694, Ujú, su tatarabuelo sería don Joseph Díaz del Valle, ujú. está en México. A lo poco tiempo él ya aparece en Choluteca. Ujú. Y es interesante que aparece como parte del estatus de gobierno español. ¿Por Ajá. qué? Porque él está desarrollando trabajos de maestro de campo, de alférez mayor y regidor perpetuo por Ujú. el cabildo de la villa de Jerez de la Choluteca. O sea, él está dentro de lo que es el aparato gubernativo Claro, español entonces y ellos era venían español. venían de una línea de gente que gobernaba o que estaba en las esferas políticas de Política, o sea, decisión. que tenía poder político. Él Claro. era peninsular, o sea, hijo De de península. español, era hijo de españoles nacido, perdón, el tatarabuelo de él era español nacido en España, Claro, así de sencillo, entiendo. Muy era bien. peninsular. Entonces, su línea familiar fue marcada por eso. Y no tuvo carencias. No, porque hay un dato muy interesante que se encuentra en uno de los libros una de las mejores biografías que se considera fue escrita por James Burke Garner, un estadounidense que escribió una biografía sobre José Cecilio del Valle, se considera que es una de las mejores biografías. Claro. Dice que el abuelo de José Cecilio del Valle, el abuelo, ya tenía 16,000 cabezas de ganado. O sea, en la época, estamos hablando de mediados del siglo Claro, XVIII, opulencia. es opulencia. Sí. Y él sí venía de una casa noble. Noble en el sentido de dinero, tenía su estatus. Entonces, Podríamos entender de esta manera por qué él era tan reservado respecto a los cambios liberales más adelante. más adelante lo haremos, pero sí tiene mucho que afirmar ver. que no lo era, porque yo creo que en las tendencias políticas una persona tan inteligente como José Cecilio del Valle puede tener para algunos temas una idea conservadora y para otros una idea liberal. Por supuesto. Porque de eso se trata el pensamiento. Hay que recordar algo de Valle, que más allá de sabio, más allá de científico, Ujú. él era político. Una de su Ese- línea ese- más fuerte era Más la fuerte política. era la política. O sea, ¿por qué? Porque él desde muy joven, desde que él se graduó a los 22 años de abogado, o sea, uno Sí. de los más jóvenes que se ha graduado en ese momento en la San Carlos, y desde que salió y comenzó a litigar, Claro. él pasó a formar parte de la Capitanía General, del Capitán General Bustamante Guerra, Siempre se fijó estuvo en en él esos estratos. y estuvo en esos estratos. Bueno, ahora es momento como para irnos un poquito más adelante, porque luego vamos a hablar un poco de las cartas de Valle, como al cierre del programa, pero un poquito más adelante, ¿cuál fue la postura, según lo que usted conoce, Denis, de Valle frente a la independencia? Valle es muy interesante porque Valle es tan actual, su pensamiento es tan actual, Tan que aún, vigente. tan vigente, que hoy en día, se siguen hay seguidores y detractores de él. Nota la importancia que tuvo. Que tuvo y que tiene todavía su Sí. pensamiento, porque algunos dicen que era liberal y otros dicen que era conservador, y hay quienes Yo creo que era de los incluso- dos, Él era político, vuelvo a insistir, que incluye ambas cosas. que en incluye algún ambas momento. cosas. Ahora, lo que sucede es que Valle es un político muy especial. Nosotros, desafortunadamente, en nuestro tiempo aquí en Honduras, nuestras concepciones del político son variadas también, y muchas de ellas no son tan positivas con respecto a la opinión que tiene. Valle era un político, es cierto, pero tenía la característica y siempre tuvo mucha, digámosle, fama, incluso Ujú. en sus contrarios, de que era muy ético. Ah, mire, Era eso es muy ético, era eso una es persona muy bueno. que cuando decía algo se le escuchaba porque se sabía que estaba hablando en base a la ley Claro. y en base a principios éticos de Fundamentado. pensamiento bien fundamentados. Es así que Valle, Ujú. sí es cierto, al inicio del proceso independentista, o sea, recordemos que la independencia, la primera independencia, por decirlo de alguna forma, que fue el 15 de septiembre de 1821, no es que se les ocurrió en esa noche, una noche antes, y vamos a ir a quitar la independencia. No, fue un proceso que empezó desde 1810 en San Salvador. Sí, claro, con movimientos, con revueltas. Con revuelta de 1810, 1812, 1815, 16, 18, hasta el 20 más o menos. Entonces Valle Ujú. es interesante, ¿por qué? Porque sí,
se detectan dos posiciones bastante claras en él. Un proceso anterior a la independencia, que más o menos lo ubicaríamos entre 1810 a 1817, más o menos, en donde él es funcionario español. Claro. Y al ser funcionario español, es interesante que él estuvo y ejerció varios puestos dentro de la administración española. Y uno de esos puestos, hubo varios, no lo voy a mencionar ni todos, pero hay dos que quisiera mencionar porque son muy interesantes. Ahí entre esa fecha, entre el 1810 y el 17, él fue auditor de guerra. O sea, auditor. ¿Qué significa ser auditor de guerra? Bueno, el que estaba a cargo de supervisar las cuestiones relevantes con respecto a revueltas, estrategias que se usaba la Capitanía General para combatir a aquellos que estuvieran en contra de él. Para frenar todas las revueltas, las incidencias. Exacto. Una posición muy complicada para él más adelante. Bastante, y lo demostró. Sí. Y bueno, fue auditor de guerra y fue también censor de la Gaceta de la ciudad de Guatemala. La Gaceta era el periódico oficial del Estado guatemalteco. Hay que una aclaración. ¿Colonial guatemalteco? Sí, hay que hacer una aclaración. De la Capitanía General. Al estar hablando ahorita de Guatemala, en este momento, en este periodo, y hablar de Capitanía General de Guatemala, estoy hablando de Centroamérica. Claro. Hago esa aclaración era unidad geográfica política del periodo colonial. Entonces, en ese momento él estaba en el periodo colonial, preindependentista, y él era funcionario español. Entonces, solo esos dos puestos, auditor de guerra y censor de la Gaceta de Guatemala, él tenía que ejercer la ley y él mismo lo dice, censor, o sea, censuraba toda aquella información. Tiene que garantizar. Garantizar que el gobierno español prevaleciese. Que se mantuviera el orden de acuerdo a lo establecido por el gobierno español, claro. Incluso hubo un momento en que cuando se habló de la Conjura de Belén en Guatemala, que fue el último tal vez movimiento preindependentista o de los últimos, en donde hubo gente apresada y que fue llevada incluso a España presos a purgar sus penas de Guatemala, a él se le solicitó que investigara y diera los nombres de quienes habían sido. Qué complicado. Complicado. Pero él contestó esto. Él dijo, perfecto, lo voy a hacer, pero a cambio de que me nombren juez en España. Y eso lo solicitó el rey. Era como para cuidarse, era muy inteligente. Sí. Se estaba cuidando. Sí, el juez, a él y a su familia. O sea, le estaba diciendo que lo mandaran para España. Que él iba a trabajar, iba a estar en España. Y eso lo ordenaba el rey Felipe II, si no me equivoco. Claro, el rey no iba a aceptar jamás eso. ¿Por qué? Porque eso solo estaba destinado para españoles, para gente de su corte. Pero él dijo, ok, lo hago, pero me dan esto. Obviamente no se lo dieron, entonces no lo hizo. Y que fue una buena decisión no hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro de esas personas había amigos de él. Gente de pensamiento liberal. Porque Valle sí tenía un pensamiento liberal. Lo que pasa es que era un liberal moderado. Un liberal que podríamos llamarlo un centro liberal. Digamos actualmente centro liberal. Una persona que primero decía que había que pensar y ver si la situación para la independencia había una conformación tanto política, geográfica como económica para que Centroamérica se sostuviera, y él sabía que no existía. Yo creo que él era muy cauteloso. Bastante. Y sabía ver todos los ángulos. O sea, más allá de la emotividad de la independencia, que obvio los pueblos lo necesitan y lo estaban demandando, ¿cómo nos vamos a sostener? Y también, ¿cómo vamos a vivir después de que nos separemos bruscamente? Sí. Y no hay que olvidar algo también. No hay que olvidar, era de la clase alta. Exactamente. Él era de la estaba clase dentro alta. de la élite. Entonces, no hay que olvidarlo, o sea, estaba defendiendo también. Entonces él sí estaba de acuerdo de la independencia, pero no de la forma en la como la estaban planteando. Totalmente. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, cuando viene, ya hablamos en un programa pasado del 15 sobre el proceso de independencia y todo eso, así que no me centraré exactamente. Sí. Pero sí, cuando se da el proceso de independencia, que ya lo dije anteriormente, que el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide solicita, por medio del Plan de Iguala, que Centroamérica se anexe a México. Valle estuvo en contra de esa anexión y dijo, ok, ya está la independencia declarada, pues seamos independientes. Sí, luchemos con las herramientas que tenemos en ese momento, claro. Correcto. Y él estuvo en contra. Pero como cuando era como cambiar de amo, nada más. Exactamente. ¿No? Pero al final, Centroamérica se terminó anexando a México. Por un año más o menos. 8 o 9 meses por ahí. Entonces lo que duró ese imperio. Fue bien efímero. Pero él entonces fue nombrado diputado al Congreso mexicano por parte de Centroamérica. O sea, ahí indica de que él no era de pensamientos cerrados, sino que, bueno, hay que decir, bueno, ya lo hicimos, bueno, hay que ir a trabajar allá. ¿Por qué?
porque cuando él fue al Congreso mexicano, a los pocos meses de estar allá, fue acusado de ser revolucionario. ¿Por qué? Porque luchó de la independencia de Centroamérica estando allá. Claro. Entonces a él se le acusó y estuvo preso incluso por eso. Imagínese, muchas personas que son detractores de él ahora no tienen conocimiento quizá de estos detalles. Estuvo preso en México, porque, insisto, junto a otros congresistas parlamentarios centroamericanos que iban en ese momento, porque los acusaron de revolucionarios. Pero, cuando él sale libre, ¿qué fue lo que hizo Iturbide? Bueno, lo nombró secretario de Relaciones Exteriores. O sea, independientemente de su pensamiento, la capacidad que él tenía la demostraba y la respetaba. No podían prescindir de él dentro de los... Tenía una capacidad muy intelectual y de trabajo muy fuerte. Yo creo que es uno de los pocos que también gozó de fama de intelectual y de sabio aún en vida. Creo que es uno de los... Que eso se da mucho posterior, ¿no? Hay personas que tienen ciertos ideales, ciertos pensamientos. No, pero él en su época... Mueren y luego después se reconoce. Pero creo que él es uno de los... Es como el escritor Tolstoy, que vivió su fama de escritor en vida, ¿verdad? Incluso fue la primera fotografía a colores se le tomó a Tolstoy, ¿verdad? Pero yo creo que el parámetro de comparación cabe porque en América él gozó de esa fama en vida. Sí, porque el parámetro cabe, porque es la misma comparación. O sea, él en su momento ya se le conocía como el sabio. Exacto. Ya se le llamaba. Ya se le llamaba, o sea, ya sabían qué nivel tenía. Bueno, una anécdota que se ha escrito mucho de él, de que se le conocía tanto y se le respetaba tanto esa situación académica de sabio, que caía mal. Como todo. Como todo, porque siempre así. Se dice que él sabía que sabía. El problema no era eso. Claro con eso. Estaba muy claro de que la capacidad que él tenía, pero el problema era que se lo demostraba a los demás. Y eso no le gusta a la No le gustaba a la gente. ¿no? Bueno, todos ignoramos algo. Lo acusaron de soberbio muchas veces. Me imagino. Denis, y luego de la independencia, ¿cuáles fueron los partidos o grupos políticos que se formaron? Bueno, incluso desde antes de la independencia ya estaban los grupos formados, ya bien establecidos. Lo que pasa es que después de la independencia salieron a relucir porque ya no estaba el gobierno español del que tenían que esconderse. Uno de ellos no eran partidos en realidad, sino que eran grupos ideológicos, llamémoslo. Grupos políticos. Sí, no eran grupos políticos, exactamente. Uno estaban los liberales y los conservadores. A Valle precisamente se le ha tildado mucho de conservador, pero de conservador tenía muy poco. No entendamos o no comparemos esos movimientos políticos de mediados y del siglo XIX en Centroamérica con los partidos políticos actuales. O sea, son visiones y son momentos distintos y son concepciones distintas. Todos se reestructuraron. Otros estatutos. Así es. Claro. Al grado que los conservadores desaparecieron. ¿Por qué? Conservador en la época era aquel que, aunque estuviese independiente de España y de cualquier otra potencia que dijera, conservaba los mismos estatus y las mismas formas de pensar y las mismas formas de gobierno que el Imperio Español había traído. Claro. Generalmente eran las clases pudientes, las clases poderosas, porque no querían perder ese poder político y económico. Yo creo que los conservadores se quedaron con gran parte de la dirección económica. Siempre fueron al grado que cuando vino la independencia, el capitán general español siguió siéndolo. Siguió estando por lo menos unos meses. Pocas cosas cambiaron entonces. Pocas cosas. Que siguió al mando varios meses de Centroamérica, mientras se ponían de acuerdo que hay elecciones y cuestiones de ese tipo. Bueno. Pero de esos dos partidos, de esos dos grupos políticos con ideologías diferentes, después de la independencia, ¿en qué cosas se parecían y cuáles eran diferencias irreconciliables entre ellos? Ahora está el otro grupo político, ya les dije conservadores, estaban los liberales. Pero, insisto, estos liberales eran liberales que estaban basados en lo que fue el humanismo del siglo XVII, XVI. Ellos consideraban que la mejor forma de gobierno era la que estaba basada en la ciencia, en la investigación, en métodos establecidos por la ciencia. Por lo tanto, de la religión. Sí, eso era un principio básico que tenían, alejados de la religión. O sea, ciencia y religión en ese momento no cuajaban. Y todos los liberales de la época, todos, eran personas eruditas. Para darles otro ejemplo de un liberal de la época, Dionisio de Herrera. Claro. Dionisio de Herrera llegó a tener en su momento aquí en Honduras, primo hermano de José Silvio del Valle, la biblioteca más grande en Honduras. Bueno, no había muchas, por cierto. Su búsqueda por el conocimiento. Por el conocimiento, el conocimiento, la ciencia, era la base del buen gobierno. Los liberales sostenían de que el mejor gobierno era el de la democracia, y la democracia federal. Valle decía lo mismo, él era un erudito, él decía que la ciencia debía regir los buenos gobiernos, con la diferencia de que él decía que quienes tenían que gobernar
en realidad no era la mayoría en un gobierno representativo por alguien, sino que eran los mejores. Ya. O sea, para él quienes tenían que gobernar eran los sabios. Entonces eso... ¿Y qué ya, opina Denis respecto a ese pensamiento de Valle? Si fuese Sí y cierto, no. si fuese cierto de que los mejores no gobernarían, porque los mejores significa la persona más inteligente y que tenga más conciencia de lo correcto, está bien, perfecto, excelente. Los mejores no siempre son los más populares. No son los ¿verdad? más populares. Y sabemos que ese es utópico, porque, Sí. porque esa es, en sí, es una democracia selectiva, le llamo yo. O sea, solo se escogen y en la democracia que tenemos participa el que la ley lo permite, pero no necesariamente es el mejor. Claro. Y lo vota una mayoría simple. Así es. Entonces, y Valle decía que no, quienes tienen que ir y gobernarnos, para él entonces serían los sabios. Y es lo correcto. Claro, debería ser. Pero bueno, como digo, sería un sí o un no. Ya estoy igual que Valle. Sería un sí o un no. Es que era tan cauteloso que, Sí. que tardaba mucho en tomar esas Ese decisiones. es o el una problema. perspectiva. Y ese es el problema de los científicos, que tardan mucho. Sí, tardan El investigador porque lo tarda están mucho. analizando todo. Así es, para hacer lo correcto. Y para hacer lo mejor posible, que no siempre es lo Ujú. correcto. Así es. Hablemos ahora, ahondando en el pensamiento de José Cecilio Díaz del Valle, su visión sobre respecto a la Unión Centroamericana. Valle incluso fue más allá. Ajá. Valle no solo hablaba de Unión Centroamericana. Sudamérica. Valle hablaba de una confederación americana. Valle incluso tiene una frase que a mí me encanta mucho, que en un ensayo que él realizó que se llama Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar, él nos menciona y nos habla de su visión panamericanista. Es más, era tan panamericanista que el secretario de... Definamos panamericanista. Panamericanista significa una persona que ve a América como una sola tierra y como una sola nación, Okay. en donde todos los americanos seamos un solo pueblo. Que nuestra nacionalidad sea americano, Exactamente. no un pueblo. Y él fue el primero que antes incluso que los gobiernos de Estados Unidos, cuando comenzó a hablar de América para los americanos, él ya hablaba de panamericanismo. Y el otro prócer americano que habló fue Simón Bolívar. Pero Valle lo dijo antes. Es más, se dice, no lo he podido corroborar, pero hay muy fuertes evidencias que el secretario de Simón Bolívar fue el que tomó esa frase y se la trasladó ese pensamiento a Bolívar. Entonces era un panamericanista, incluso digo, o sea, no solo era centroamericanista, era panamericanista, o sea, fue más allá todavía que Francisco Morazán. Miraba a América como una potencia. Sí, él incluso daba en ese ensayo que ya les mencioné, Soñaba el abad de San Pedro, incluso decía cómo tenía que gobernarse esa confederación americana. Decía que los países más ricos debían ayudar a los países más pobres. A desarrollarse. Y cuando fuerzas externas atacaban una región pobre, las fuerzas, los países, o las regiones, no los países, las regiones más pobres, tenían que defenderla. Y si había problemas entre regiones internas, los más poderosos tenían que mediar. Sí, ser como los jueces. Exactamente. Entonces da todo un proceso. Esa visión de unión era enorme, era grande. Entonces él no concebía unión solo centroamericana, sino panamericana. Panamericana totalmente. Hay un libro, creo, sobre Valle Panamericanista, ¿verdad? Sí. Se puede ahondar un poco más sobre este pensamiento. Y después de, ya hablando sobre la idea de la Unión Centroamericana, luego de la visión de Valle, que tiene que una América unida, o incluso la visión de Francisco Morazán como la Unión Centroamericana, ¿han existido otros intentos de otras personas de una Unión Centroamericana, Denis, que usted tenga referencia? Sí, hubo varios, pero uno que me viene ahorita a la mente es uno a principios del siglo XX, si no me equivoco fue el presidente Policarpo Bonilla, que Honduras, El Salvador y Guatemala. Nicaragua intentaron hacer le llamaban la Unión Centroamericana, la capital era Tegucigalpa, que incluso hubo una carta, hubo una creación. Un intento formal. Pero solo quedó en eso, sencillamente quedó en papel. No procedió. No procedió. Después de eso, así a nivel político, no conozco otros intentos que han existido. ¿Tan formales, al menos, como ese? No, ni siquiera informales. Lo que sí ha habido es cuestiones económicas, por lo del Banco Centroamericano, los tratados, exactamente, que sí se ha llevado a cabo y se está intentando con lo del Parlamento Centroamericano, por ejemplo, pero no ha sido tan serios como ese, que fue el último de que es una iniciativa de un gobernante, ¿verdad? Directamente. De Honduras, por cierto. Sí. Ahora hablemos un poco, ya que estamos en el tema de José Cecilio del Valle, de una comparación entre él y Francisco Morazán. Es difícil,
porque dicen que comparar es lo más difícil que puede haber en la Sí, vida y también es lo no que es- más duele. Sí. Es lo que más duele hacerlo, pero vamos a hacer un intento. Eso Porque nos odian los amantes de Francisco Morazán. Morazán, o los amantes de Valle. Y viceversa, por compararles, porque supuestamente son pero, unas figuras políticamente opuestas. Se supone. Pues sí, pero eso le Se digo. supone, pero en realidad no tan opuestas, porque hay un dato, no lo digo en este momento la fuente, pero aquí tengo, en cualquier momento, ahí en el instituto se puede dar, de antropología. Hay un dato en donde cuando se dio la independencia, Ujú. que Comayagua se unió al plan de Iguala, o sea, se quería unir a México. Y Tegucigalpa, no, dijo independencia absoluta. Eso llevó a que Tegucigalpa y Comayagua entraran en conflicto prácticamente armado. Y ahí, por cierto, ahí sale a relucir por primera vez desde este punto de vista militar el capitán Francisco Morazán, Ujú. defendiendo a Tegucigalpa con las milicias de Tegucigalpa. Es, Bueno, lo que, es su aparición en escena. en escena. Pero lo que Ujú. quiero mencionar es que don José Cecilio del Valle, se sabe que envió dinero para apoyar a Tegucigalpa en su defensa. Es más, la envió por Santa Rosa de Copán una cantidad en oro y plata para apoyar a Tegucigalpa. ¿Qué significaba eso? Bueno, que él apoyaba la posición de Tegucigalpa y no la de Comayagua. Bien. Y recordemos que Comayagua era conservadora. Su visión política Sí, claro, era porque conservadora. fue un centro importante de Político Honduras. español, eso, Sí. correcto. Y Tegucigalpa era el centro económico, por lo tanto necesitaba más libertad para actuar. los Tenía unos dueños de la pensamientos capital, más libre, más liberal, entonces eran más Ujú. liberales. Y el hecho que, no solo porque también ahí estaban sus propiedades y había su familia también de José Cecilio del Valle, que era de Dionisio Herrera, Ujú. sino también el hecho del apoyo que dio a Tegucigalpa indicaba que él tenía una visión liberal. Luego, Ujú. cuando se va a la primera elección para presidente en Centroamérica, Ujú. que por mayoría de votos la gana José Cecilio del Valle, Ujú. pero el Congreso Federal se le decide a la Manuel José Arce. Ujú. Entonces, que yo y muchos investigadores lo llamamos el primer fraude electoral en Centroamérica, porque quiera siendo el pueblo eligió a Valle Sí, Y sí, y se como- colocó de dedo a otra persona. y ganó por votación directa por más del 40% de diferencia, que es Ujú. bastante. Sí. Claro, era poca la población, seamos francos, pero ganó él por mayoría. Sí, la democracia eso dice. Así es. Pero se la dieron a Arce. Entonces, Morazán lo escribió y dijo que las desgracias de Centroamérica empezaron cuando le quitaron la presidencia al ciudadano José Cecilio del Valle. Claro que ganó. Entonces, con ley. él estaba con la ley y él sabía que quien tenía que estar en la presidencia era José Cecilio del Valle y no el otro. Y que conste que Valle iba para la presidencia por los conservadores. Sí, y el otro claro. era por los liberales. Pero Morazán sostenía que era Valle quien Pero tenía era que lo serlo. justo. Que era lo justo, pero indicaba también que, quiera si no, había una afiliación. O sea, sabía Digamos que que- era la que- mejor persona para estar ahí. Que compartían valores. Compartían valores porque Valle, incluso desde el punto de vista educativo, Ujú. compartía muchos valores con Morazán. Morazán decía que había que educar al pueblo para tener un buen gobierno. Y Valle también decía lo mismo. Decía que había que educar a la población para que la educación pudiera desarrollarse y hacer un mejor país. Incluso a nivel económico no son tan diferentes. Tampoco Morazán tampoco nació en la pobreza. Si las diferencias de Valle, Ujú. sí, no, los dos Sí, eran los dos personas eran de un nivel económico alto. Económico alto. Las diferencias tal vez más marcadas entre Valle y Morazán era la política. En el aspecto De gobierno. De gobierno, creo De yo, gobierno, porque creo que a nivel de el apoyo que él le da a Tegucigalpa con la revuelta que usted nos habla, nos indica, porque las acciones de las personas nos dicen mucho. Mucho, claro. Como lo veremos más adelante con las cartas. Las acciones dicen mucho. Dice que está de acuerdo con liberar ciertos espacios del gobierno español para que una región se desarrolle. Así es. Hablando de que Tegucigalpa era la parte económica, ¿verdad? Para que y la independencia debía empezar por tener una sostenibilidad económica. Así tenía que empezar. Y él lo dijo claramente, que Centroamérica no tenía la base económica para Exacto. poder sostenerse a sí misma. No, pues, no Es como tenía. que yo quiera irme de casa y no tenga trabajo. Así es, no ¿Cómo se voy a puede. comer? Así Exacto. es. Y incluso por eso estaba en contra de la independencia de España en ese momento. Y la forma. La tajante. forma tajante que estaba sucediendo. Pero también había que entender que se hacía porque las clases dominantes de México, que él era parte de esas clases Claro, dominantes, sí, sí. Élites. no les convenía que el pueblo se sublevara y pidiera la independencia porque les iba a quitar el poder. Entonces lo No, único yo que creo que hizo fue- también, Denis, en ese momento muchos descendientes de españoles que ya tenían poder tanto en puestos políticos como a nivel económico, ya también querían ser ellos los dueños de lo que producían. Bueno, Eso generó gran parte de la independencia. Bueno, una de las razones que también se sabe que el padre de José del Valle lo llevó para Guatemala es porque
toda la producción y todo el factor económico pasaba por Guatemala. Claro. Y él necesitaba liberarse de eso. Entonces, él, estando en Guatemala, podía tener mayor libertad en toda su producción económica, lo que él hiciera, en sus haciendas. Entonces, hay que hacerlo. La economía marca mucho el desarrollo de personas y de estados. Sí, ¿no? Si y Valle no era... Mientras el estómago esté vacío, no se piensa mucho. No, y Valle no era exento de todo eso. Entonces, podríamos decir que Valle, en el plano de la forma de administrar y de gobierno, era muy liberal. Sí, él sostenía que había que liberalidad en el gobierno y un estado de leyes. Y eso necesitaba cambiar las leyes, que eso sí que existían. O sea, él no estaba a favor del monopolio. España monopolizaba todo en América. Él estaba en contra. Él sí creía en una libertad de economía, pero no en una libertad exagerada, sino en una libertad, pero con leyes. O sea, cada quien tiene derecho regulada. Cada quien tenía derecho a exportar y a comprar lo que desee, pero en base a un Estado de Derecho. Imagino y en base que estaba buscando lo que hoy llamamos la competencia correcta, los estándares de calidad en la producción, lo que hoy hablamos en economía. Hay un ¿cómo se llama? Un pensador, si no me equivoco, costarricense, que Carlos Meléndez Chaverri, creo que es costarricense, sí, que dice que él fue un estudioso ilustrado que alentaba a alcanzar la meta superior del sabio, ¿verdad? Pero algo que dicen muchos también, que él era un desplazado. ¿Por qué? Se adelantó a su tiempo. Incomprendido. Incomprendido en su momento, porque él tuvo una visión, era un estadista, un verdadero estadista, fue hacia futuro, a un visionario. momento. Y todavía hoy sería un desplazado, estoy seguro, porque falta mucho por lograr de las visiones que él decía, o que él sostenía. Bueno, ni vamos a entrar ahora ya casi en la recta final del programa para que hablemos un poco sobre las cartas de Valle. Estos documentos que nos dicen mucho sobre él, y me gustaría que usted nos hablara muy bien sobre el conocimiento que tiene sobre ellas y debatamos un poco sobre qué podemos inferir, de acuerdo a lo que dicen estas cartas, sobre la personalidad de Valle, de que tampoco se habla en los libros. De la correspondencia, de don José Cecilio del Valle, se ha escrito bastante, la verdad, bastante, incluso hay de todo tipo de correspondencia de él, y la gran mayoría de la correspondencia de Valle es precisamente sus escritos que publicó en su periódico, el que él creó, El Amigo de la Patria, donde hablaba sobre política, sobre geografía, sobre ciencias, sobre sociología, todas esas ciencias antiguas ya y nuevas para ese momento, y también la comunicación que tuvo con grandes pensadores de Europa más que todo y del resto de América, pensadores muy, muy reconocidos, muy fuertes, como por ejemplo el padre de la economía política, precisamente, inglés, con Jeremías Bentham, o sea, uno de los pensadores más grandes con los que él intercambió cartas también, con Mier y Terán, un filósofo. Entonces, se conocen mucho de esas... Las cartas, pero estamos hablando entonces de las cartas que mantuvo con personalidades con las que intercambiaba pensamientos. Digámoslo de esta forma, con aquellas personas que él consideraba a su nivel académico, o sea, eruditos como él, personas de un alto conocimiento académico. Y esas son tal vez las que más se conocen. Incluso hay libros completos que recogieron esa correspondencia. Por ejemplo, hay cartas, por ejemplo, otro gran pensador y erudito hondureño, don Rafael Eleodoro Valle. Sí. Él escribió precisamente o recopiló en un libro que se llama Cartas de José Cecilio del Valle, varias de esas documentación que él sostuvo con muchos de esos pensadores. Pero también hay otra que se llama Cartas Autógrafas de y para José Cecilio del Valle, que es de Editorial Porrúa, Argentina, una editorial muy importante también. Claro. Hay otros que se llaman Escritos del licenciado José Cecilio del Valle, que son tomo 1 y 2. ¿Qué es lo más importante, de acuerdo a lo que usted ha leído, que podemos rescatar de estas cartas que mantuvo con estas personalidades? ¿Qué aprendemos de Valle en estas cartas? Aprendemos lo que se nos ha dicho siempre, que era una persona, que era un sabio y que sí estaba muy interesado en su visión de las ciencias, y que si tomamos en cuenta ese principio de que los liberales de la época eran aquellas personas que también sostenían mucho la utilización del conocimiento correcto y la ciencia para llevar a cabo las cuestiones en la vida, entonces sí, él era un liberal. Porque cuando uno lee una plática, por ejemplo, con Jeremías Bentham, y habla sobre economía política, uno se da cuenta de que él está libre de la libre empresa, por ejemplo. Y que sí había que darle libertad de producción a las personas para que pudiera desarrollar, claro, insisto, siempre con una ley y un lineamiento reglamento. Un reglamento que debe seguir. Entonces sí, era liberal. Entonces a nivel político, a nivel económico, perdón, él era muy, muy liberal. Era liberal. Económico. No hay duda, era liberal. Ahora,
Esas son las cartas que conocemos, esas son las cartas que la mayoría de los escritos, más, hay en un tomo, fue publicado hace varios años en Guatemala, todos sus artículos y ensayos que él publicó en El Amigo de la Patria. Es cierto, hay un libro que se llama El Amigo de la Patria. Así se llama el libro. Es todo su pensamiento político, científico, económico, ahí está, lo que él creía. Entonces, ese es el sabio erudito, el sabio científico, el sabio... no lo podríamos entonces a Denis encasillar en ninguna, ni en conservador ni en liberal. No. Es un pensador. Es un esa sería la palabra correcta. Él es un pensador, un erudito, es un político que va más allá de un simple estatus ideológico. Y no se amarra a ninguna, sino que analiza todos los contextos. Exactamente. De eso es lo que podíamos sacar. Pero no son las únicas cartas ni correspondencia que existe de él. Me imagino, sí. No existe. Y hay unas que, por lo menos yo que tuve la oportunidad de trabajar en la clasificación de una colección muy especial, a mí me gustó y hasta me impactó esa carta, porque por lo menos yo no había tenido la oportunidad de leer ese tipo de correspondencia de don José Cecilio del Valle, tal vez en otros lados exista, pero yo no la conocía. Y es que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia posee en resguardo una colección de 76 cartas de don José Cecilio del Valle, pero personales. Eso es a donde quería llegar. Personales, cartas en las cuales no se va a ver que le está hablando de la electricidad, no se va a ver que le esté hablando del pensamiento político, no se va a ver que esté hablando de economía. No, sencillamente son cartas en las cuales él escribe especialmente a 3 personas. Bueno, pero eso lo vamos a discutir después de esta pausa, porque esta es la parte más interesante para mí de la entrevista. Okay. Sí, o sea, no se despeguen, vamos a volver en unos minutitos. Seguimos en su programa cultural Jazz King, una producción del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y como estábamos hablando con Denis, estamos hoy hablando una conversación muy amena con Denis Portillo. Ahora vamos a cerrar el programa hablando un poco de las cartas personales de Valle. Cuéntenos, Denis. Bueno, les decía que el Instituto de Antropología e Historia tiene una colección de 76 cartas que las tiene en custodia, en resguardo, en la que tuve la oportunidad de clasificar y trabajar, y pues me sorprendió mucho y me gustó mucho ver a un Valle diferente del Valle erudito. Vimos un Valle ahí, esposo, hermano y padre. Unas cartas en las cuales no le iba a hablar, y le digo de cómo funciona la electricidad ni cómo son las fórmulas matemáticas. Unas cartas en las que sencillamente él da instrucciones de qué comprar, cuánto ganado comprar, cuánto el Valle vender, cotidiano. El Valle cotidiano. Hay una carta muy, muy, muy interesante en la cual le dice, le escribe, decía a tres personalidades muy importantes, tal vez eran las más de la vida, del más importante, que él llama Pepa, Chica y Nela. Y siempre las firmaba así. ¿Y son? Con amor les decía, con amor a Pepa, Chica y Nela, que son María Josefa Valero, la esposa de él, Francisca Díaz del Valle y Manuela Díaz del Valle, sus hermanas. Sus 2 hermanas y su esposa. Adoradas hermanas menores. Y su esposa. O sea, eran, como digo, las mujeres de su vida. Y no lo menciona ahí, pero no lo menciono aquí yo, pero también había otro personaje que era también su hijo, su sol, como le digo yo, que era don José Bernabé del Valle, Valero. Entonces, hay una carta muy, muy bonita en la cual, le aconseja a Pepa, Nelly Chica que por favor se preocupen por comprar bueyes, comprar mulas. Hay una en la que le dice que no acepten nada que no sea dinero para comprar. Nada de trueques. Que no la vayan a engañar. Que no vayan, nada de trueques. Y que se preocupen, y casi en todas las cartas le dice que se preocupen por la educación de sus hijos, la educación de su hijo. Incluso en una de ellas dice que cuando yo regrese les pediré cuentas. Bueno, era estricto también, muy en estricto. su casa. Y en su carta se detecta que era un ser humano muy amoroso, era un gran padre. Cariñoso, cariñoso. Se nota, era muy estricto, pero sí se puede percibir de cómo él trata, y en las cartas, que él era una persona muy de familia. Era bastante de familia, que, como insisto, era un buen padre, porque siempre en todas sus cartas, en la gran mayoría de ellas, se preocupaba por la educación de su hijo y por el bienestar de su familia. Y siempre les aconsejaba que los negocios tenían que ser bien llevados porque en orden. Y hay otras en las cuales le recomienda a sus apoderados legales en Honduras, porque él tenía propiedades acá, recordemos, que no eran otros que don Próspero Herrera y don Justo Herrera, que no eran más que los hermanos de don Dionisio Herrera. O sea,
primos hermanos de él. Todo en familia. Todo en familia. O sea, recordemos, él venía también de una línea familiar que había que mantener. O sea, su poder económico venía de ahí también. Era un estatus social que poseían, claro. Que no se podía olvidar que él pertenecía. Sí. Entonces, esas cartas le dan a uno una visión y un mundo muy diferente de quién fue don José Cecilio del Valle. Como le digo, como que a uno lo obligan a bajarlo de un pedestal. Lo desmitificamos. Lo desmitifican como debe de ser, sí. y hace que no nos olvidemos que era un ser humano como todos nosotros. Claro, un ser humano que buscó la excelencia a través de la educación, pero que también lo fue, e insisto y vuelvo a repetir, un gran esposo, un gran hermano y un gran padre. Y un ser humano cariñoso. Sí, era muy cariñoso. En sus cartas se nota que era una persona cariñosa. Que uno, cuando analiza el lenguaje, hay ciertas terminaciones, ciertas palabras que uno le indican si la persona es amorosa, si es cariñosa o si es fría. El texto te dice mucho sobre cómo escribes o cómo te referís a las personas. Así es. Denis, ya para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, háblanos un poco al cierre de un tema penoso, que es la muerte de Valle. Cuéntenos un poco sobre eso. La muerte de Valle o sea, todo en Valle es tan contradictorio muchas veces porque no se sabe cómo pasó. Incluso los familiares actuales de don José Cecilio del Valle dicen que él fue envenenado por sus contrarios políticos para que no llegara a presidente. Incluso algunos dicen que fue Francisco Morazán quien lo asesinó. En toda una historia. En toda una historia. Incluso en Guatemala los familiares dicen que le dieron camotillo. Así dicen. Me tocó escuchar esa frase. Claro, hay todas las leyendas urbanas. Sí. Pero la verdad es que independientemente de todo eso, hay un tratado, un artículo muy bueno que me lo encontré y que lo escribió pues un especialista en cardiología, que fue el doctor Alfredo León Gómez, allá por la década de los 70. El doctor Alfredo León Gómez, en donde él hace todo un análisis en base a lo escrito años después por el hijo de José Cecilio del Valle, don Bernabé de Díaz del Valle. ¿Por qué? Porque Ramón Rosa, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, le estaba escribiendo una biografía de José del Valle, entonces le solicitó que se podía explicar información sobre cómo había muerto don José Cecilio del Valle. Entonces le hace una descripción de los síntomas que él tuvo. No voy a ponerme a repetir los síntomas aquí, pero así rápido. ¿Indican qué? Indican, pero al final solo quiero leer lo que dijo en base a esa descripción, lo que el doctor León Gómez llegó, a qué conclusión llegó. Él lo dice en forma técnica como doctor, pero en pocas palabras yo le voy a decir al final qué es. Dice, el cuadro clínico era denominado por una disnea, fatiga, delirio y opresión precordial, o sea, del pecho. Sí. Todo lo cual corresponde a un edema pulmonar agudo, que no es más que la insuficiencia cardíaca izquierda en grado extremo. O sea, él murió de un infarto. El infarto, claro, se le obstruyó. Se le obstruyó. ¿Y por qué dice tuvo un infarto él? Porque según todos los datos, y eso también se corrobora por descripciones, él no era una persona muy física, como la mayoría de los intelectuales. No tenía una resistencia física grande. Y él pasaba mucho tiempo leyendo, en descanso, sin hacer ejercicio. Ah, claro, la pasividad. La pasividad pudo haber sido una de las razones por las que él le dio un infarto. Y claro, él fue propenso. Su familia posiblemente era propensa a padecer del corazón. Y estaba en una época en la que esos diagnósticos no eran fáciles de tratar. No eran fáciles, no se conocían incluso. Y recordemos la presión política en la que estuvo sometida toda su vida también. Sí, ya él era una persona de contextura física débil. Sí. Y las presiones políticas, el ambiente en el que vivió, se puede decir que esa teoría es muy válida. Es muy válida porque este artículo fue publicado también en una revista médica en Honduras. Claro. La revista médica de Honduras, volumen 63, número 3 del 95, para quien quiera consultarla, porque da todo un análisis científico de cómo pudo y cuál fue la muerte de José Cecilio del Valle. Por eso le dio una validez, porque también lo hizo un doctor, un especialista precisamente en el área. Entonces hay que tomar en serio las palabras porque no es cualquier persona que lo hace. Así es, además se basa en fundamentos médicos. Fundamentos médicos. Denis, pues le agradezco mucho por habernos acompañado hoy, esta tarde lluviosa de Tegucigalpa, en su programa Yaskin. Unas palabras finales, una frase de Valle para que cerremos el programa. Se me viene una a la mente que creo que es la que a mí más me encanta. Dice, Valle decía que cómo es posible que hay escuelas que enseñen a disparar un cañón y no hay escuelas que enseñen a gobernar. Muy crítico. Sí, me encanta esa frase y eso nos está diciendo educación. Educación no solo a disparar un arma, la educación sino a gobernar. La educación nos evitará usar un arma. Correcto. Así de sencillo. Pues les agradezco a todas y todos que nos hayan acompañado esta tarde en su programa Yaskin. Les recuerdo que los espero el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde aquí en Radio Nacional de Honduras. Buenas tardes.